todo lo que es las declaraciones anti-Argentina, ¿no? Y una acusación de racismo en Argentina tiene que ver a partir del último mundial disputado en Estados Unidos. Y también puede ser y se puede relacionar con la postura de Javier Milei, de Donald Trump, que están alineados políticamente y donde tienen una fuerte tendencia a ir contra ciertas minorías, particularmente Javier Milei cuestionando mucho lo que es identidad de género, y Donald Trump con la población afroamericana, ¿no? También tiene alguna fuerte crítica, o al menos desde la política de Estados Unidos, donde se ve a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos ir fuertemente contra los afroamericanos. Pero para hablar de lo que pasa en la República Argentina y esta acusación que hemos recibido como sociedad en el contexto del Mundial que se disputó en Estados Unidos y en la final donde Argentina tuvo mucha repercusión mediática, estamos en comunicación con Bruno Bazán, que es integrante del grupo antirracista Identidad Marrón. Bruno, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Bruno, por atendernos. Bueno, estábamos hablando justamente de esta acusación que ha recibido la sociedad argentina en particular sobre ser racista, ¿no? Que es una sociedad racista. Se habló mucho en el contexto del Mundial y había comenzado hace unos 4 años atrás cuando se había mencionado de por qué Argentina no tenía personas de origen africanas o afrodescendientes en el equipo de la selección mayor de fútbol, y a partir de ahí, 4 años después, que fue en este Mundial, se pronunció mucho más esa crítica de que es Argentina un país racista. ¿Qué estás viendo a estas horas de lo que está pasando o lo que estuvo pasando frente a esto? Yo creo que es interesante cómo se dio este debate ahora en este Mundial. Me parece que algo a mí particularmente no me interesa elaborar una respuesta a los posteos de Twitter, de de redes sociales, a personas que están en el norte global y que conocen muy poco de Argentina, digamos, como argentino. Sí me interesa qué pasa con ese tema acá. Me parece que así como en el Mundial pasado, por la historia del Dibu y por como él cuando contó que fue el psicólogo, lo importante de la salud mental, desprendió algo interesante por la masividad que tiene. En esta oportunidad también se desprendió algo interesante para pensar, por lo menos para hablar, del racismo en Argentina. Y es claro que no tiene nada que ver con el racismo del cual nos acusan, eso es evidente, que tiene que ver con esta postura, primero con mucha ignorancia de influencers, de comunicadores, de periodistas y de políticos de Estados Unidos sobre la cultura latinoamericana, diría, pero particularmente argentina. Dice que por ahí no te diferencian un país de otro, a diferencia de lo nuestro, ¿no? Porque eso es el colonialismo. Nosotros sí fuimos criados, muchos y muchas, viendo series. Si decimos Central Park, mucha gente sabe de qué se trata. Sí, sí. Entonces, como por ahí hay una cosa, hay una desinformación. Claramente no tenemos eso, pero bueno, no se reduce. Me parece que ahí está como la trampa, o por lo menos una doble negación que a veces se hace, que es, si bien no tenemos las mismas formas racistas, prácticas racistas, ni siquiera la misma historia, y claramente por una cuestión histórica, Argentina no tuvo el grado de opresión y separación que tuvo Estados Unidos. Sí hay otras prácticas racistas vinculadas al color de piel, a la comunidad afro, sí, pero sobre todo a las personas marrones, a los descendientes de pueblos originarios, a todo el norte argentino, por decirlo de algún modo, o resumirlo. Y eso es una práctica, y también a las migraciones que no son tan bien vistas, porque ser descendiente de tanos es un capital social y cultural en el presente. Ser descendiente de bolivianos es no ser argentino, y es siempre estar viniendo a robar el trabajo. Entonces nada, me parece que es importante poder hablar un poco en esos términos para adentro, más allá del posteo y más allá de esa defensa que obviamente la hacemos todos, de decir, no nos vengan a querer imponer sus problemas, sus categorías, porque como que se corta por lo más banal cuando nos critican, como por ejemplo, no sé, en Estados Unidos decir la palabra negro tiene
una carga tremenda, y hay gente que puede perder el trabajo por decirla, y nosotros, como de distintos modos, entre esos cariñosos, decimos negro de aquí, negro de allá. Ujú. Digo, porque significa otra cosa y hay otra experiencia. Ahora, también insultamos, agredimos, discriminamos, también en el fútbol, si bien hay muchísima, como hay mucha gente pobre, también hay mucha gente marrón, jugadores en el fútbol, también hay mucha discriminación. Los cánticos, sobre todo a los bolivianos, están a la orden del día. Ujú. Sí, hay una cuestión cultural en la Argentina que tiene que ver más con eh, el racismo a migrantes de países limítrofes, como dijiste vos, ¿no? De la comunidad boliviana, más que nada de Bolivia, ¿no? Porque tal vez de Paraguay, Uruguay, Brasil, no, a pesar de que hubieron algún tipo de imágenes que se captaron de argentinos en Brasil, que los decían, simulaban que eran monos, ¿no? Cuestionando o haciendo, mofándose del color de piel de un brasilero. Pero sí hay algo todavía, o sea, nos pega un poquito en ese sentido de cómo somos con los países latinoamericanos, más que nada con la comunidad boliviana, tal vez peruana, no sé, pero colombiano, venezolano no parecería ser, pero sí con Bolivia, que ha tenido una fuerte migración a Argentina en la década del 90. Yo creo que ahí está bueno, bueno, todos los que hacen periodismo se acordarán de la tapa de revista Uh-huh. Noticias que decía la invasión silenciosa, y un joven marrón que aparecía con el obelisco de fondo. Yo creo que es claramente sí sobre los pueblos más cercanos, sobre Bolivia, pero también es con esta cosa, esta historia que tenemos nosotros, los argentinos, de que somos descendientes de los barcos, que es un proceso migratorio muy grande y que conforma en gran medida mucha parte de la idiosincrasia y de la cultura argentina, pero también lo son los otros procesos migratorios, y también lo son la descendencia de los pueblos originarios. No sé, yo soy de Tucumán. Tucumán, Salta, Jujuy, por hacer solo un recorte muy experiencial, efectivamente la mayoría de las personas somos marrones, no somos Uh-huh. blancas, y la mayoría descendemos de pueblos originarios. Y hay también, que casualmente es la región con las provincias más pobres del país, junto con Chaco también. Eh, eso no se piensa en ese argentino, en esos argentinos y en esas argentinas cuando se habla de la identidad nacional. Se hace un recorte que tiene que ver con los lugares más, las ciudades más grandes, y también con este sesgo, ¿no? Los ideales de belleza, la forma en la que entendemos la buena presencia en este país todavía siguen siendo profundamente racistas para con la gente del propio país. Yo Uh-huh. la otra vez decía en una nota como, si queremos saber qué tan racistas somos, bueno, andá y preguntarle a tu abuela, a tu nona o a tu bobe, eh, qué opina, mostrar una foto de una persona de Gudiño, que es uno de nuestros compañeros activistas, mostrar una foto a ver qué opina, a ver qué te dice, si es lindo o feo. Uh-huh. Y también, si querés jugar también un poco más, decirle a tu abuela, a tu bobe o a tu nona que estás saliendo con él. O buscar una chica, en caso de que seas varón Sí, heterosexual, sí. busca una chica y decirle estoy saliendo con ella. A ver qué te dicen. Hay un fuerte rechazo de las generaciones anteriores a las comunidades del sector de Bolivia o del norte de nuestro país. Ahora, mi pregunta es, este racismo que hay con respecto a estas comunidades, no ese racismo Mm. con afrodescendientes, porque al menos no se lo percibe como tal, ¿tiene que ver en la zona de centro de la República Argentina, centro y sur, o también se da en la zona del NOA o del NEA, que hay ese tipo de racismo? Porque tal vez con la misma población puede ser que también sea, o la misma población, me refiero a la tez, ¿no? Tez de piel. Sí, sí, sí. Si tiene el Sí. mismo comportamiento que puede tener quizás la zona centro, que tienen otro tipo de test y se van haciendo una práctica racista de igual manera. El racismo es estructural en Argentina, pasa en todo el país, y también es relacional, y también tiene variaciones según el contexto. No es lo mismo ser, por ejemplo, yo con mi color de piel marrón en Tucumán que en Cava.
Ujú. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí he sentido muchas más veces esa diferencia, porque no tenía tan acostumbrado a haber nacido y criado en Tucumán a que me pregunten de dónde soy. Como en Cava hay muchos procesos migratorios sucediendo en simultáneo y hay una concentración de clase media blanca, que por el lugar donde yo me manejaba, me pasó muchas veces de que me pregunten esto, ¿vos de dónde sos? ¿De qué país sos? ¿De dónde? Como esta cosa, vos sos peruano, que está buenísimo, no pasa nada, la mayoría de las veces con buena onda, hasta Ujú. que decís algo o haces algo que no le gusta o alguien no te conoce y el insulto es, volvete a tu país, boliviano de mierda, peruano de mierda. Esas cosas pasan en todo el país. En el norte hay también prácticas racistas y sobre todo hay prácticas de blanqueamiento. Hay una percepción, porque eso también es, como uno dice que el racismo es estructural y que está naturalizado, es que muchas veces no lo percibís ni siquiera siendo parte de las personas racializadas, ¿no? Como hay una percepción de gente que lo marrón es solamente lo colla, lo otro no. Ujú. Yo soy un poquito menos marrón, no, ya soy blanco. Eh, y es interesante por eso cuando surgió en el último censo nacional preguntas referido a etnias, preguntas referido a pueblos originarios. Bueno, hay un porcentaje mucho menor de lo que efectivamente es de las personas que definen pueblo originario, porque no hay esa percepción, porque también históricamente, eso está súper estudiado en ciencias sociales, históricamente vincularse con eso no te da un beneficio. Decir mi abuela era india no tiene el mismo peso que decir mi abuela era italiana, mi abuela era Ujú. alemana. Entonces, ahí los procesos identitarios en cada región son distintos, hay variaciones, hay colorismo, no es lo mismo, pero sí hay racismo, y son prácticas. Por eso que es importante no pensar que es un bloque o un modo, o que se trata solamente de las personas afro, sino que es constitutivo de cierta parte de nuestra historia, y que por eso también se puede desarmar y se puede poner en debate, porque yo por ahí pensaba, ¿para qué hablamos de racismo? O sea, más allá de esta oportunidad. Y a nosotros nos interesa mucho que se vea que el gatillo fácil de la policía, por ejemplo, es Ujú. racismo estructural. Y hay casos comprobadísimos de chicos que no tenían nada que ver y que andaban, pero como eran marrones, tenían gorrita, bueno, ya está, pibe chorro, y que hay socialmente aceptado un grado de violencia y de vulnerabilidad a la que se exponen los cuerpos marrones, porque está súper naturalizado eso. Hay cuerpos que valen menos que otros en la percepción Ujú. social, política, en el Poder Judicial, y ahí está como interesante poder pensar, bueno, ¿qué hacemos con eso? O también para pensar quiénes son las miles de personas del pueblo originario que aún están en situaciones rurales, en Chaco, en Tucumán, en Jujuy, y que, hablando muy mal y pronto, se están cagando de hambre. Todavía no les llegó el agua potable, no les llegó el Estado, ni el de la familia que Ujú. vienen de Europa, ni el criollo, no les llegó nada. Para eso es importante hablar de racismo. Ahora, estamos hablando con Bruno Bazán, integrante del grupo antirracista Identidad Marrón. Te consulto con esto de los orígenes, ¿no?, de las comunidades que integran la República Argentina. ¿Hay algún tipo de estudio o algún dato que tengas de que ciertas personas o ciertos sectores de identidades determinadas, sea marrón o comunidades de pueblos originarios, que les cueste más acceder a un estatus social que otro, digamos, porque generalmente se puede asociar alguien dentro del discurso hegemónico, ¿no?, que domina la agenda pública, se puede asociar Mm. que el blanco está más que nada con la posibilidad de acceder a una clase media alta, y el que es marrón se naturaliza que tiene que ser pobre. Esto, digo, ¿es así en términos prácticos? En realidad lo que falta es la posibilidad de generar datos, pero para esos datos hay información muy parcial. Para esos datos hace falta, bueno, básicamente que el Estado nacional, como dentro de todas las instituciones, la que tiene el acceso y la llegada a la información de la población y la que podría, digo, el censo que se hizo la última vez se puede haber hecho de otro modo, Mm. para poder efectivamente recobrar juntar esa información. Lo que sí es cierto es que la identidad de los pueblos originarios está diezmada
por precisamente la discriminación y la búsqueda de negación de ese origen por parte de la población. Porque si ser un indio es sinónimo de andar descalzo, no tener cultura, no tener formación y otras cosas, en el norte le agregaríamos ser vago y otras cosas más, nadie quiere ser indio, nadie viene de ahí. Y ahí se pierde, digamos, cuando no hay. Es un poco más complejo, pero sí hay muchos estudios, sobre todo en Santiago del Estero, en los últimos 20 años más o menos, el Instituto de Ciencias Sociales de Santiago del Estero trabajó muchísimo en esos vaivenes identitarios de los pueblos originarios y la situación de pobreza estructural también en la que están. Hablamos de Santiago Profundo, del Chaco santiagueño, de la Puna, de zonas en donde efectivamente cuando llegó el Estado, llegó para vender tierra a sectores privados, a las mismas familias que decían que venían de los barcos, los hicieron dueños de las tierras, y para relegar a los pueblos originarios o a estar dentro de esas tierras privadas o a estar en los márgenes. Y eso sí es una realidad. Después lo otro es más, yo no me aventuraría a decir datos ni nada porque es más percepción que hace falta chequear, pero de la experiencia propia, mientras hay sectores en donde yo voy, y la mayoría son personas blancas, esos sectores tienen que ver con cierto acceso de capital económico, cultural, social, y donde ser marrón es un poco ser exótico, y hay sectores donde voy y la mayoría somos marrones. Voy a un barrio, voy a una villa y la mayoría somos marrones. Voy al Museo Nacional de las Artes y la mayoría son personas blancas. Sí, y también hace poco se había hablado Javier Negre, ¿no? Es un periodista que tiene La Derecha Diario y había sido entrevistado hace muy poquitos días por medios argentinos, y donde él hablaba de que tiene que haber algo sociológico, explicaba él, de que las personas migrantes en Europa eran los que cometían delitos y no los que eran los que habían nacido en Europa, ¿no? Los blancos versus los migrantes africanos, ¿no? Que quienes cometían delitos o algún tipo de ir contra la sociedad o con las normas culturales de la sociedad eran los migrantes africanos y no tenía nada que ver con los que habían nacido en Europa, ¿no? Y esto también tiene que ver con ese discurso que se va instalando de que los migrantes que llegan a Argentina como que invaden la sociedad argentina y no aportan trabajo, no aportan cultura, no aportan valor, o que no son productivos. Yo creo que ahí hace falta efectivamente pensar los procesos migratorios de modo más integral, y tenés casos en el mundo, Europa tiene muchísimos problemas con los procesos migratorios. Canadá, por ejemplo, tiene otros problemas, pero efectivamente es uno de los países ejemplo en las democracias del siglo XXI, en la pluralidad y en el modo en el que muchos de las diferencias culturales se fueron limando, por decirlo de algún modo, para lograr una convivencia libre de violencia. Y entonces ahí no se ve o no se vive la experiencia de los migrantes afro, los migrantes racializados como distintos, delictivos, que vienen a ser. Hay cuestión de oportunidades también y de posibilidades, que me parece que por eso es importante reconocer el racismo a nivel estructural y pensar qué hacemos como sociedad y qué va a hacer el Estado con respecto a eso. Porque no se trata de estigmatizar un grupo o de pensar que se resuelve con ciertas medidas, por ejemplo, de tipo penal solamente. Se trata de pensar, cómo el Estado hace que esto funcione, que la sociedad y la vida en sociedad funcione libre de violencia. Y ahí hay el informe de Bouchard-Taylor que llamó al Estado canadiense a especialistas, sociólogos y en general de las ciencias sociales, a un estudio que duró 5 años para pensar las formas culturales de sus migrantes, porque en algún momento tuvieron más de la mitad de los niños y niñas de su sistema educativo migrantes. O sea, no había ni siquiera una lengua común para hablar. Y realizaron un trabajo muy interesante, que es eso, es entender lo que se tiene que entender y desarmar los estereotipos, la violencia y las cosas que terminan generando que se puede usar de chivo expiatorio a cierto grupo, a cierta nacionalidad, a cierta gente, para otras cosas. Bruno, te queremos agradecer por darnos este contacto.
Muchas gracias a ustedes. Un placer. Y ahí pasaba Bruno Bazán, integrante del grupo antirracista Identidad Marrón.